Hola a todos, nuevamente con nuestros temas de la cátedra de bovinotecnia. En esta ocasión vamos a mencionar cuáles son las tendencias que hay a nivel nacional y regional probablemente sobre la producción bovina. ¿Qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está viendo actualmente? Bienvenidos. Y pues, como siempre, un mensaje para meditar un poco. ¿Cuáles son los sistemas de producción tradicionales? Ya lo habíamos mencionado antes. Producimos carne, leche o tenemos ganado de carne, leche o doble propósito. Nuestros sistemas son extensivos, semi-intensivos o intensivos. En ocasiones tenemos ganado criollo, en ocasiones especializado. Hay quienes se dedican solamente a producir, a reproducir y vender animales pequeños, terneros apenas destetados tal vez. Hay quienes en cambio se dedican al desarrollo, levante, y hay personas que solamente se dedican al engorde. Hay quienes llevan la cadena completa. Hay personas o hay grupos, asociaciones, empresas que se dedican a la venta de materia prima. A veces solamente se vende leche o se vende directamente los animales para despostar. Pero, ¿qué tan rentables son estos negocios o qué tan rentables han sido estos negocios hasta ahora? Recuerden que la producción tradicional implica todo esto y muchas veces sus combinaciones, obviamente. Tenemos sistemas intensivos de producción de carne, de leche o de doble propósito. Bueno, en doble propósito tal vez es menos. En ocasiones producimos animales de carne, pero solamente para cría, no hacemos el levante o no hacemos el engorde, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que todos estos sistemas de producción se pueden combinar. Pero aún cuando tuviéramos cualquiera de estos sistemas y cuando pudiéramos hacer la combinación de cualquiera de ellos o entre ellos, eh, ¿qué es lo que se está viendo actualmente? Pues básicamente estamos esperando aumentar el valor del producto que comercializamos, es decir, agregar valor. El valor agregado, ¿cómo se lo consigue? En un principio implementando centros de acopio. Cuando tenemos centros de acopio cercanos a nuestra producción, pues es más fácil que podamos vender y que nos paguen a mejor precio, por lo general la leche. En este caso casi siempre para producción bovina es los centros de acopio de leche. Nos pueden pagar por calidad. Hay acopios que todavía no lo pagan, solamente pagan por volumen. Pero también hay acopios donde ya se está pagando por calidad. Se hacen análisis, se ve qué tan pura viene la leche, que no venga mezclada con suero, que no tenga una carga alta de microorganismos, etcétera, etcétera. En ocasiones incluso se puede pagar por sólidos en la leche, por sólidos totales. Entonces todo esto va cambiando y ahora se ve cada vez más esto. Antes no se lo veía, antes era complicado y básicamente en campo había que hacer queso para que no se dañe la leche y sacar a vender el queso e incluso una vez a la semana. Pero ahora no, ahora ya con los centros de acopio, con las personas que se dedican a comprar leche líquida, ellos se acercan, ellos van hasta las propiedades y compran los productos. Aún así sigue siendo eh, materia prima, pero muchas veces esto nos favorece cuando se lo podemos vender directamente a quien lo procesa, a la empresa procesadora. Entonces nos pagan un mejor precio. Cuando podemos, en ocasiones, tal vez en nuestro medio, acá en la costa, en el Carmen, es más difícil verlo, pero la Asociación de Productores ayuda mucho. Por ejemplo, en México se han formado cooperativas de productores de ganado bovino, de productores de leche, y pues les ha ido bastante bien. Lo que hacen es agruparse, hacer una especie de asociación como la que conocemos acá, y en un principio vender como grupo. Eso les da más peso, les da más fuerza. Y luego han ido capitalizándose y con ese mismo capital han podido ellos implementar sus propias plantas procesadoras. Lo que quiere decir que ellos ya no venden leche solamente, ahora venden productos lácteos, derivados lácteos, venden queso, etcétera, etcétera. Y obviamente
se disminuyen los eslabones en la cadena, desde el productor hasta el consumidor final, y por ende el productor está recibiendo un mejor precio de lo que recibiría si le vendiese a un intermediario. Esto es lo que ha hecho Costa Rica. Costa Rica tiene, este es un ejemplo nada más, una cooperativa de productores ganaderos conocida como Dos Pinos. ¿Qué es lo que hace? Pues ellos tienen incluso desde el alimento. Ellos tienen una planta de alimento balanceado, tienen hatos, tienen ordeños automatizados, ellos mismos hacen la recolección de la leche en sus tanqueros, tienen su acopio, tienen su planta procesadora, su planta de producción, y ellos mismos distribuyen y comercializan. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues básicamente que estamos llegando desde, tal vez no desde aquí, pero por lo menos desde acá, desde el productor al consumidor final. Obviamente toda la cadena la está haciendo la misma cooperativa. ¿Y qué quiere decir? Que ese margen de utilidad está quedando para los mismos socios de la cooperativa. Cuando hablamos de carbono neutro, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente a que siempre, durante muchos años, le han echado la culpa a la ganadería bovina de la contaminación ambiental, del calentamiento global, de los gases de efecto invernadero. Ahora, pues, para bien o para mal, esta pandemia nos ha demostrado que la producción bovina realmente no produce tantos gases como se supone que lo hacía, pero aún así no está de más en llegar a un nivel carbono neutro. Es decir, que tengamos sí algún tipo de emisión, perfecto, es entendible, pero que asimismo podamos tener algún tipo de captura de ese carbono. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace normalmente? Pues básicamente se siembran árboles o no se talan los árboles para que se conserve ese carbono, se fije ese carbono. ¿Cómo se lo fija? Pues básicamente teniendo raíces, teniendo plantas, teniendo plantas vivas. En este caso, en la ganadería, para nosotros no es difícil si mantenemos potreros establecidos, los recuperamos, los manejamos bien, hacemos pastoreos racionales, hacemos pastoreos de ultra alta densidad y básicamente estamos manteniendo un potrero asumiendo que en 21 días se recupera, tenemos 21 días de producción de forraje y un día de consumo. Lo que quiere decir que estoy teniendo durante más tiempo más producción de lo que debiera tener en condiciones extensivas o en condiciones tradicionales donde muchas veces se pastorea 8, 10 hasta 15 días un mismo potrero. Debiéramos poder conocer a qué se refiere el tema de la captura de carbono, controlar pueda que sí, tal vez no, pero por lo menos tener un estimado, poder cuantificar en algún modo cuántos gases invernaderos, qué tanto estamos produciendo. Y asimismo, qué tanto estamos captando. ¿Cómo lo captamos? Implementando medidas correctivas. Por ejemplo, en otros países, en otros lados es común ver postes usados en las cercas. Acá en Manabí al menos es común ver cercas vivas. Y de hecho hay muchos países, hay muchos otros sitios que se están cambiando de los postes a las cercas vivas. Porque tienen varios beneficios. Tienen el beneficio primero de que lo puedo reemplazar, o sea, la misma estaca me está produciendo más estacas y la puedo reemplazar fácilmente. No tiene un costo elevado. Dependiendo de la estaca que utilice, me puede fijar nitrógeno si es una estaca leguminosa. Me produce forraje que puedo darle como alimento al ganado también. Y de paso me da también sombra. Para el momento que hace mucho sol, el ganado se va a poder escampar al lado de las cercas vivas. En ocasiones también hay personas que ya lo están implementando y por eso este tema justamente es de las nuevas tendencias. Están sembrando incluso árboles frutales y árboles maderables. Ni siquiera junto, más bien intercalado a la producción bovina, o sea, dentro de la misma producción bovina. ¿Qué quiere decir? Que no se está perdiendo área de pastoreo, se están poniendo árboles dispersos dentro del potrero y están obteniendo otros beneficios. Por ejemplo, la producción de frutales a lo mejor es mínima o a lo mejor es menos en relación a un cultivo como tal, pero están obteniendo otro ingreso. Si son árboles espinosos, tienen la ventaja de uno u otro modo
que los pájaros garrapateros hacen casas en este tipo de árboles porque se sienten más protegidos de los enemigos naturales. Y de paso los garrapateros nos sirven también de control natural, en este caso de garrapatas con los bovinos. Entonces tiene algunas ventajas, además obviamente del tema de que pueden los animales cubrirse en las horas de sol intenso y poder escamparse un poco. De la mano con esto va el tema de ganadería regenerativa. Entonces, ahora se escucha cada vez más en la agricultura regenerativa y también la ganadería regenerativa. Años atrás no se la mencionaba así, pero ya se estaba trabajando en ello. Ahora ya tiene un nombre, ya se le dio un nombre y se lo conoce como ganadería regenerativa. Vemos entonces las instalaciones que pueden existir, que existen de hecho actualmente. Tenemos postes que pueden ser metálicos, cercas eléctricas. En este caso el alambre obviamente no es alambre de púas, pueden ser cercas eléctricas estas. En este caso sí es una cerca eléctrica y vemos un poste muerto, por ejemplo. Pero en cualquiera de los casos esto ya está cambiando. Esto de aquí es más inversión, es más costo. A lo mejor sí se puede ver bonito para cuando uno llega a una propiedad, pero tenemos que ser no solo tener buena presencia, sino también ser funcionales. En este caso tenemos postes de plástico. En ocasiones se usan plásticos reciclados. Ok, es cierto, se le está dando otra oportunidad al plástico de poderlo utilizar y son bastante duraderos, obviamente, pero seguimos insistiendo en el tema de las cercas vivas. Este poste no nos está dando sombra. Esta cerca nos está dando sombra. Si esta cerca es leguminosa, nos está aportando nitrógeno y además, para cuando los animales estén en este potrero, yo puedo podar esta cerca y también sirve como forraje, como alimento para el ganado. Más aún si es una especie leguminosa, es una buena fuente de proteínas. Esto es una imagen captada por el doctor Botero, compartida en el año 2009. Probablemente la imagen sea mucho, no probablemente, de hecho es una imagen mucho más antigua que eso. Y el comentario que él decía, la herencia de la ganadería extensiva y de pasto y cielo en el trópico seco. Antes había el tema de pasto y cielo, o sea, que era lo que trataban de mencionar, que básicamente en el suelo se viera pasto y nada más. O sea, lo único que uno podía ver en el paisaje era pasto y el cielo. No se veían árboles, no se veían coberturas, no se veía nada más. Esto produjo básicamente una degeneración del suelo, pero utilizando la ganadería silvopastoril. De hecho, el doctor Botero lo mencionaba siempre como sistemas silvopastoriles intensivos. Y básicamente logró pasar de esto, suelos completamente degradados, una planicie increíblemente buena, bonita, pero donde no se producía prácticamente nada. Y pasa de esto a esto, en el mismo sitio, pero a través de sustratos, de manejar diferentes pisos, en forrajes, en materia verde. Y de hecho, el pastoreo, el animal, el bovino, nos aporta nutrientes a través de las excretas, nos aporta materia orgánica también a través de las excretas, y obviamente cuando está consumiendo está dejando también un aporte en el caso de las plantas, de los forrajes que están ahí presentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Y eso también se implementa en ganadería regenerativa. Pues se utilizan diferentes especies rastreras probablemente, especies arbustivas, especies arbóreas como pueden ser los frutales o los maderables, y de hecho se pueden intercalar ambos, se pueden tener 4 estratos, un estrato más alto de árboles maderables, un estrato más bajo de árboles frutales, uno mediano de especies arbustivas y una rastrera que es bastante más baja, y todas aportan. Las rastreras y las arbustivas pueden ser, por ejemplo, las rastreras pueden ser un pasto que sirve de alimento al ganado, las arbustivas pueden ser leucaenas que aportan nitrógeno y sirven como una fuente de proteína también para el ganado, y las especies arbóreas pueden ser también las estacas vivas, por cierto, y en el caso de las especies arbóreas puede ser árboles frutales que nos dan también un beneficio, los animales también pueden comer frutas, pueden comer algo de hojas,
Y en el caso de los maderables, también hay maderables que pueden aportar nitrógeno, por ejemplo, que son leguminosos. Tenemos el algarrobo, tenemos el samán, que son árboles leguminosos, tenemos el guanacaste, que obviamente se adapta a cada uno a diferentes condiciones. Y además de que nos están aportando nitrógeno, también nos están aportando forraje que puede ser consumido por los animales, nos están dando algo de sombra, que también le va a servir a los animales, y estamos teniendo una producción muy complementaria. En este caso, al final podemos obtener productos, por ejemplo, como la madera, podemos obtener frutas de los árboles frutales, como mencionaba. En todos los casos pudiéramos tener forraje para el ganado y de hecho es una dieta más balanceada. Tenemos una fuente de energía a través del pastizal, más que nada aporta energía, una fuente de proteína a través de las leguminosas, que pueden ser arbustivas o pueden ser las mismas estacas. Tenemos el aporte de nutrientes, en el caso de las leguminosas, aporte de materia orgánica, de todo lo que no se consume el ganado, de lo que uno puede podar, de lo que se puede ir raleando y termina también aportando materia orgánica al suelo. Aporte de nitrógeno, más que nada, cuando tenemos especies leguminosas. Leñas, en el caso de la gliricidia, muchas veces se la deja para que engrose, se lignifique y se la puede utilizar como leña. Además de que aporta nitrógeno, además de que también sirve como forraje para el ganado. No se diga más aún en el caso de árboles como el samán, por ejemplo, o como el algarrobo. Las estacas, como decía anteriormente, la eritrina es una buena estaca que también aporta nitrógeno y también es una fuente de forraje. Y lo que mencionaba de caza de enemigos naturales como el garrapatero, que básicamente ayuda a controlar las garrapatas. En este caso estamos manteniendo en el mismo espacio más plantas, más especies y obviamente más alimento, lo que quiere decir que va a soportar durante más tiempo a los animales o va a poder tener más animales en la misma área. Esto aumenta nuestra productividad por unidad de área. Recordemos que no tenemos que enfocarnos en que no vamos a producir más por animal, debemos producir más por área. A lo mejor la genética de nuestros animales ya no da para producir más leche o más carne, pero sí podemos aumentar la cantidad de animales que tenemos en el mismo espacio simplemente con un manejo, con un buen manejo. Esto también va a influir en una disminución de costos de producción, porque obviamente vamos a tener que dar menos suplementos, porque tenemos una dieta más balanceada, y da lo mismo tener una persona que maneje 5 animales a que maneje 10 en un potrero. Entonces básicamente tenemos disminución en costos de producción y son solo un par de ejemplos. Hay diferentes formas en las que se ven mejorías o disminuciones en los costos. Actualmente, ¿qué es lo que se está buscando? Pues mejorar la calidad de los productos bovinos. En este caso, pues vemos una carne ya procesada, obviamente, ya faenado. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Este marmoleo. Esto de aquí es lo que se busca ahora, esta calidad de carne. La carne Kobe, a lo mejor la que se saca de la especie Wagyu, es la que tiene mayor precio actualmente, pero una carne de Angus es bastante buena, sabrosa, de muy buena calidad, bien pagada y tiene un buen rendimiento. Un buen rendimiento en campo, me refiero al desarrollo, al manejo. Y estos son los cortes que se pueden sacar. Ahora ya se ven cortes especializados. Antes era 2 libras de carne y para de contar. No importaba de dónde viniera. Ahora no, ahora ya hay cortes especializados que se pueden aprovechar. Se aprovechan de mejor manera y obviamente tienen un mejor costo, se pagan a mejor precio. Para llegar a esto, no necesariamente vamos a utilizar razas especializadas. Para nuestras condiciones de trópico húmedo en este caso, debemos pensar mucho en hacer cruzamientos. No necesariamente vamos a manejar una especie única, una especie pura, una raza pura. También podemos usar cruzamientos. Recuerden que el Bos indicus nos da mucho de rusticidad, de adaptabilidad a las condiciones que tenemos nosotros, a condiciones en general de alimentos tal vez más lignificados, alimentos de menor calidad, dependientes de temperatura, intensidad lumínica, pero asimismo el Bos taurus nos va a dar una buena calidad de carne, una calidad de leche, más volumen en producción, mejor rendimiento. Entonces debiéramos pensar en un vigor híbrido y así básicamente vamos a mejorar nuestra productividad. Entonces no pensemos solamente, como decía, en una raza pura.
pensemos que muchas veces un cruzamiento, un buen cruzamiento, bien estudiado, aplicado a nuestras condiciones puede resultar excelente. De hecho, ni siquiera un F1, a lo mejor puede ser hasta un F2 o un F3 el que se adapte mejor a nuestras condiciones. Dependiendo de lo que vayamos a producir, obviamente. Puede ser carne, puede ser leche, no hay ningún problema. La investigación o la información que debemos manejar es similar. Lo único que tenemos que saber es hacia dónde estamos yendo, qué orientación tenemos. Mejor calidad, obviamente, en productos, en este caso en productos lácteos. Para nosotros es común consumir el queso fresco y tal vez el queso duro, pero cada vez se ve más quesos procesados, quesos fermentados. En otros países es común ver quesos fermentados como los que vemos acá, y muchos de ellos se obtienen básicamente de leche de vaca. Se le hace algún proceso, se lo fermenta, se lo guarda, se lo mantiene en una bodega, y obviamente estos tienen alguna característica en particular y obviamente también tienen un mejor precio. Entonces, como decía, la idea es que vamos mejorando, pero también la tendencia es a mejorar el uso de los recursos. A lo mejor en época de lluvias tenemos exceso de producción de forraje y en época seca nos falta alimento para el ganado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora y se ve cada vez más común en nuestro medio? Tal vez en otros países esto era normal ya desde hace muchos años atrás, pero en nuestro medio es cada vez más común ver, por ejemplo, el uso de los ensilajes. Ensilaje en este caso es un ensilaje de montón, puede ser un ensilaje de trinchera, puede ser un ensilaje en funda, pero básicamente lo que se hace es aprovechar los recursos cuando están en exceso para poderlos almacenar y brindárselos al ganado cuando hay época de escasez. En este caso, no hablamos solamente del ensilaje de pasto o de maíz, como es el caso de acá. En la imagen de la derecha vemos básicamente restos de mango, cáscaras, semillas de mango que han sido molidos y se los dan al ganado para consumirlos. En este caso se ocupa, y acá en la zona, en el medio, ustedes habrán escuchado que se da también cáscara de maracuyá, se da también cáscara de plátano. Entonces vemos que hay muchos subproductos que se pueden utilizar también en alimento del ganado y cada vez se están utilizando más. Cada vez se ve mayor uso de recursos que en otras ocasiones hubiesen terminado básicamente en la basura. Ahora ya se están aprovechando de mejor manera, ahora ya se les está sacando provecho, no solamente los recursos, sino a quién los puede consumir. El ganado toda la vida ha tenido la capacidad de consumir este tipo de productos, ensilajes o cáscaras de frutas. Sin embargo, nunca se los había aprovechado. Y eso era básicamente desperdicio. Ahora no, ahora ya estamos aprovechando este tipo de recursos, estamos disminuyendo tal vez costos de producción y estamos siendo un poco más eficientes en el uso de los recursos. En este caso, la cáscara de frutas también se la puede ensilar. Puede ser el raquis de plátano, puede ser la cáscara de plátano. Hay muchos productos que nos dan alternativas alimenticias para el bovino. Y en este caso, otro recurso más que se aprovecha. Esto es un biodigestor. En este caso, ¿qué estamos aprovechando? Las heces de los animales. Si tenemos corrales, si tenemos sistemas de ordeño, si tenemos confinamiento, hacemos limpieza de los mismos y pues todo eso termina en algún lugar. Algo tenemos que hacer con todas esas heces. A lo mejor podemos, no sé, tener un pastoreo de ultra alta densidad, un pastoreo racional Boisson implementado y nos va bastante bien y tenemos y estamos dispersando con los mismos animales las heces y las orinas en el campo y perfecto porque sirve de abono para el pastizal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos animales en confinamiento? Cuando le llevamos la comida al corral. ¿Qué pasa cuando tenemos sistemas de ordeño y tenemos que encerrar los animales? Cuando tenemos ganadería de leche y tenemos que encerrar los animales y vamos a tener igual heces y orinas en el corral. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente vamos a limpiar, vamos a tener que lavar, vamos a tener que usar o hacer algo con ese desperdicio. Y en este caso lo que hacemos es un uso de un biodigestor. La ventaja del biodigestor es que podemos producir energía. Tenemos las heces, obviamente en el biodigestor, en un sistema anaeróbico donde no hay oxígeno, donde no hay presencia de aire. Hay una mezcla interna, un desarrollo de
microorganismos adentro, procesos enzimáticos, químicos y bioquímicos, y básicamente se produce gas. Tenemos tres productos al final: el gas, que lo podemos utilizar directamente como tal cual como se ve el gas licuado de petróleo que utilizamos en las cocinas. Podemos tener al final, que también lo podemos convertir de hecho ese gas en energía eléctrica, en diferentes tipos de energía. Tenemos también el desecho líquido, que ya sale fermentado, ya sale procesado, ya sale libre de muchos patógenos, que lo podemos utilizar a lo mejor en un sistema de riego, podemos tal vez hasta regar el mismo pastizal con eso. Y tenemos también un abono orgánico, que es básicamente las heces que han pasado ya un proceso de descomposición, que salen al otro extremo del biodigestor y que al final va a terminar siendo básicamente abono. Ese abono lo podemos también utilizar, no tenemos ningún problema para utilizar. Otra vez, el uso eficiente de los recursos, y en este caso pues estamos viendo cómo se utilizan o cómo se reciclan las tiras de las llantas. Muchas veces vemos, por ejemplo, rechazos o llantas dañadas, llantas viejas, llantas gastadas que ya no se pueden reutilizar. Y pues bien, podemos sacar estas tiras y utilizarlas en los corrales, por ejemplo. Y esto también es uso de los recursos. De hecho, estamos disminuyendo nuestros costos y estamos dándole otro uso, en este caso, a otra utilidad a las llantas. ¿Cuál es la ventaja? En este caso, podemos tener este recurso a un costo relativamente bajo. Por otro lado, es un material bastante resistente para estar más que nada a la intemperie. Y no se diga más aún si está bajo techo, como en la foto de la derecha. Entonces, es un corral al que no vamos a tener que estar dando mantenimiento cada cierto tiempo, ni cada 3 ni cada 6 meses. Los animales no se van a lastimar en caso de que nosotros vendamos el cuero también, porque también se vende cuero por calidad. Y aquí no necesitamos o no vamos a tener el problema de que se enredaron en el alambre, se lastimaron y dañaron la calidad del cuero. Entonces, vemos cómo podemos seguir optimizando el uso de recursos, y esto también es tendencia. Entonces vemos que las tendencias actuales van hacia ¿qué? Hacia ser más eficientes en el uso de recursos, hacia ser más amigables con el ambiente. Cuando hablamos de ganadería regenerativa, incluso no solo somos amigables, somos muy amigables, somos muy condescendientes, y de hecho estamos ayudando mucho al medio ambiente cuando aplicamos bien estas medidas. Entonces, básicamente son las tendencias que vemos ahora, el tema de podernos asociar o de poder vender ya no materia prima, sino también poder vender un producto terminado. También lo vemos cada vez más común, porque obviamente lo que mencionábamos antes, porque queremos mejorar los ingresos y obviamente optimizar los recursos que tenemos. Recuerden que lo que buscamos ahora o lo que se está buscando ahora es ser eficientes o ser más productivos por unidad de área. No pensemos en que una vaca tiene que dar más litros, pensemos en que tenemos que dar más litros en el mismo espacio físico que tenemos. Entonces, con eso, jóvenes, con eso damos por terminada este tema. Espero que les haya servido, que les haya dado un poco más de luces, de orientación hacia lo que se está viendo actualmente con el tema de ganadería bovina. Muchas gracias a todos por su atención, pasen bien, éxitos.